Hola, mi nombre es Jorge Luis Amado Díaz y quiero compartir con ustedes mi investigación sobre la gamificación para el aprendizaje del inglés en educación superior a través de entornos virtuales interactivos. El dominio del inglés es fundamental en el ámbito académico profesional. Sin embargo, muchos estudiantes universitarios enfrentan dificultades para mantener la motivación en su proceso de aprendizaje. Aquí es donde la gamificación juega un papel clave, pero ¿realmente logra mejorar la motivación y el rendimiento académico? Acompáñame a descubrirlo. Para esta investigación como tal, es importante conocer su fundamentación teórica de diferentes perspectivas. En el enfoque ontológico tenemos que se basa en la ontología constructivista, donde la realidad es subjetiva y se construye a través de experiencias y percepciones de los individuos. En este caso, se asume la gamificación y su impacto en el aprendizaje del inglés con fenómenos que varían las experiencias de los estudiantes y los docentes. En epistemológico, por otro lado, tenemos que el investigador no es un observador neutral, sino un participante activo de la construcción del conocimiento. En el axiológico, tenemos que se priorizan los valores como la ética, la empatía y la reflexividad. En el teológico, tenemos que el propósito de la investigación es generar conocimiento práctico teórico sobre cómo la gamificación puede mejorar la motivación y el rendimiento académico en la enseñanza del inglés. Y por último, en el metodológico tenemos una gran variedad de técnicas como entrevistas, observaciones para hacer un análisis documental para recopilar datos. ¿Listo? El problema básico a estudiar que intentamos en este momento solucionar es que en la educación las plataformas virtuales han transformado la enseñanza de idiomas. Sin embargo, aunque las aplicaciones gamificadas generan interés inicial, muchas veces no logran aumentar la motivación de manera sostenida ni mejorar significativamente el rendimiento académico. Entre las causas principales encontramos falta de alineación con los objetivos pedagógicos, escasa formación docente en estrategias gamificadas, falta de personalización en el aprendizaje. Estos desafíos nos llevan a formular la pregunta central de esta investigación: ¿cómo impacta la gamificación en la motivación y el rendimiento académico en la enseñanza del inglés universitario? ¿Cómo lo impacta? Por ello, tenemos acá los principales objetivos o propósitos orientadores. ¿Listo? En el objetivo general tenemos que analizar el impacto de la gamificación y la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes en entornos virtuales. En los objetivos específicos son tres y van enumerado de la siguiente forma. El primero es identificar los elementos de gamificación que influyen en la motivación de los estudiantes. El segundo, que busca evaluar cómo las estrategias gamificadas mejoran la motivación intrínseca y extrínseca. Y el tercero, intenta investigar los factores que facilitan o dificultan la adopción de entornos virtuales. Ya para ir terminando, en la siguiente diapositiva tenemos la descripción del abordaje metodológico, que en este contexto tenemos que utilizamos una investigación de enfoque cualitativo dentro del paradigma interpretativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la investigación se basa en la teoría fundamentada, lo que nos permite construir conocimiento a partir del análisis y experiencias reales. La población son participantes que utilizan plataformas gamificadas para el aprendizaje del inglés. Y las técnicas o instrumentos de recolección de datos son tres principalmente enumerados de la siguiente forma: entrevistas semiestructuradas a estudiantes y docentes, entrevistas observaciones del uso de plataformas gamificadas en el aula, análisis documental de requisitos de registros de uso, que de alguna u otra forma nos permiten garantizar validez y confiabilidad de los resultados. Aplicamos la triangulación de datos combinando múltiples fuentes de información. Aquí ya para terminar tenemos las referencias, pero no sin antes me gustaría dar como una conclusión general de toda la investigación que se va a realizar en cuestión. La investigación busca comprender que la gamificación puede transformar el aprendizaje del inglés en educación superior, ¿sí? Aunque la gamificación es una herramienta poderosa, su efectividad depende de factores clave como la personalización, la alineación pedagógica y la capacitación docente. ¿Por qué es importante la gamificación? Porque si logramos diseñar entornos gamificados efectivos, no solo aumentaremos la motivación de los estudiantes, sino que también mejoraremos su rendimiento académico y su dominio del inglés. Gracias por su atención. Espero que esta investigación pueda contribuir al desarrollo de mejores estrategias de enseñanza en entornos virtuales. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Yuli Vanessa Caicedo Noreña.
estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, República Bolivariana de Venezuela. El día de hoy les vengo a presentar el proyecto de investigación titulado La educación ambiental en el desarrollo de valores y actitudes sostenibles en educación básica secundaria rural. ¿Por qué surge la necesidad de investigar en este tema? Pues la problemática está centrada especialmente en la necesidad de fortalecer la educación ambiental en estudiantes de la básica secundaria pertenecientes a la institución educativa rural El Lobo en el municipio de Puerto Rico, Caquetá. Esto se debe a que este municipio está ubicado en la región amazónica de nuestro país y esta es una región muy rica en flora y fauna. A pesar de su estratégica ubicación geográfica en cuanto a la naturaleza y su riqueza ambiental, se evidencia un poco interés por parte de los estudiantes en la conservación del entorno. Es así que se pretende implementar estrategias educativas que promuevan valores y actitudes sostenibles. En este contexto, pues, surge la necesidad de diseñar e implementar estrategias pedagógicas adaptadas al ámbito rural que motiven a aquellos estudiantes a adoptar prácticas sostenibles. Métodos como el aprendizaje basado en proyectos, trabajo de campo, actividades prácticas que puedan contribuir a generar una mayor conciencia ambiental y que fomenten hábitos cotidianos responsables, como la protección de la flora y fauna local y a su vez la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Como objetivo se tiene el objetivo general. Se trata de proponer estrategias pedagógicas para la formación de educación ambiental en el desarrollo de valores y actitudes sostenibles en estudiantes de educación básica secundaria rural en la institución educativa rural El Lobo del municipio de Puerto Rico, Caquetá. Como objetivos específicos, el primero es identificar las estrategias educativas más adecuadas para promover valores sostenibles en los estudiantes de secundaria de la institución educativa rural El Lobo. Seguidamente, examinar cómo la relación directa con el entorno natural rural refuerza las actitudes ambientales de los estudiantes. Y finalmente, el tercer objetivo específico es analizar la influencia de estrategias pedagógicas en educación ambiental sobre la formación de valores y actitudes sostenibles en estudiantes de educación básica secundaria en contextos rurales. Para esa investigación se deben tener referentes teóricos y teorías de apoyo. Es así como en sus teorías bases se tomarán en cuenta la teoría ecológica de los sistemas de URI y la teoría del aprendizaje significativo. De igual forma, en cuanto a las teorías de apoyo, se tiene el Proyecto Ambiental Escolar PRAE, Valores y Actitudes Sostenibles Ambientales, Educación, Cambio Climático y su relación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la educación ambiental en el contexto rural. Es así como un proyecto de investigación debe contener un abordaje metodológico que está compuesto por varias dimensiones. En la dimensión ontológica, este proyecto se trata o parte de que la educación ambiental es un proceso dinámico y subjetivo, en el que aquellos estudiantes contribuyen a su conocimiento y sus valores en función de las experiencias en el contexto rural, tal como lo plantea Bronfenbrenner en su teoría ecológica de los sistemas, que el entorno influye en el desarrollo de los individuos, lo que refuerza la idea de que la percepción de la realidad ambiental de los estudiantes está medida por su contexto social y cultural. Como segunda dimensión, se tiene la dimensión epistemológica. Desde este punto de vista, este estudio pues trata de apoyar el enfoque cualitativo que permite comprender percepciones, experiencias, actitudes y significados que los estudiantes otorgan a la educación ambiental, lo que pues se alinea con la teoría del aprendizaje. La investigación busca generar un conocimiento a partir de la interpretación de los significados que los estudiantes otorgan a la educación ambiental, lo que también se alinea con la teoría de aprendizaje significativo. En tercera dimensión tenemos la dimensión axiológica. En cuanto a la dimensión axiológica, pues esa investigación enfatiza la importancia de la formación en los valores ambientales sostenibles, los cuales se consideran fundamentales para que se transforme la relación de los estudiantes con su entorno. De igual forma, pues este estudio busca promover principios éticos como responsabilidad, solidaridad y el respeto por el medio ambiente, orientando a los estudiantes hacia la toma de decisiones informadas y sostenibles. La educación ambiental
pues no solo debe transmitir conocimientos, sino que también fomentar actitudes y valores que impulsen una convivencia armoniosa con la naturaleza. De igual forma, pues el proyecto ambiental escolar PRAE del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible subraya o detalla en que la información de una ciudadanía ambiental implica que se interioricen valores que les permita construcción de sociedades más equitativas y sostenibles. En cuanto a la dimensión teleológica, pues esta se refiere al propósito último y al impacto que busca generar la educación ambiental en este contexto. En este caso, pues esta investigación tiene un contexto rural. El objetivo se centra en el estudio de proponer estrategias pedagógicas para la formación en educación ambiental, con la intención de fomentar valores y actitudes sostenibles en los estudiantes de educación básica secundaria en la institución educativa rural El Lobo del municipio de Puerto Rico, Caquetá. Es así como el paradigma y enfoque de investigación en esta investigación es un paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo. La población y muestra a investigar. En cuanto a la población, son 130 estudiantes de la institución educativa rural El Lobo del municipio de Puerto Rico, Caquetá. La muestra de estudios son 15 estudiantes de secundaria con edades entre los 14 y 17 años. Las técnicas e instrumentos de investigación pues son la observación participante e información documental. ¿Cómo sería el procedimiento? Primer punto, selección del contexto y la muestra. Allí se identifican los estudiantes y actividades pedagógicas a analizar. Segundo punto, aplicación de la observación participante. En este punto se registran los comportamientos, actitudes y discursos de los estudiantes en torno a la educación ambiental. Tercer punto, se realizará la revisión de documentos. Aquí se analizan planes de estudio, proyectos ambientales y otros documentos relevantes para identificar enfoques pedagógicos previos. Cuarto punto, organización y análisis de datos. Esta consiste en categorizar los hallazgos y la interpretación a la luz del marco teórico. Y finalmente, como quinto punto, se tiene la elaboración de conclusiones y propuestas pedagógicas. En este quinto punto, se formularán estrategias educativas basadas en los resultados obtenidos. Muchas gracias. Buen día, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Pablo Garzón. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. A continuación les voy a mostrar algunas partes de los avances que se han realizado en el proyecto de la tesis doctoral. Esto se da en el marco de la materia Bases Epistémicas de Ciencias de la Educación. El título del proyecto es La memoria desde la corporeidad en la clase de educación física en estudiantes y docentes de instituciones urbanas y rurales del municipio de Villapinzón, Cundinamarca. Este proyecto surge pues de una problemática que se evidenció en las clases de educación física, y es que en varios casos los estudiantes han creado un imaginario respecto a la educación física, en el cual la ven como únicamente el desarrollo de las capacidades físicas, y en algunas ocasiones, no en todas, pero en algunas ocasiones, los docentes conllevan a que las clases se conviertan en sesiones de entrenamiento. Es decir, que olvidan el desarrollo de la corporeidad, el desarrollo de la expresión corporal, y conllevan a que la clase se convierta simplemente en actividad física. Desde el Ministerio de Educación Nacional nos proponen 3 competencias, que es la motriz, la axiológica y la expresivo corporal. Pero la problemática surge porque se ha evidenciado que los docentes se basan casi que en lo motriz, olvidando un poco lo axiológico y lo expresivo corporal. Hay una nueva línea de docentes, la cual están realizando clases llevándola más hacia la corporeidad. Sin embargo, la media es que la educación física se deportiviza mucho. Entonces, en ese sentido, surge la problemática de que no se está viendo de una manera holística
y está perdiendo muchos de sus aportes hacia lo pedagógico, viéndola como solo una materia meramente deportiva y meramente de actividad física. Los objetivos, tenemos un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general es generar una aproximación teórica a la memoria desde la corporeidad en la clase de educación física en estudiantes y docentes de instituciones urbanas y rurales del municipio de Villapinzón, Cundinamarca. El objetivo específico o los objetivos específicos es interpretar la práctica pedagógica que desarrollan los docentes en el área de educación física en las instituciones urbanas y rurales del municipio. Otro objetivo específico es categorizar las prácticas pedagógicas que realizan los docentes en el área de educación física. Y por último, el tercer objetivo es contribuir al acercamiento de espacios para la memoria desde la corporeidad en el área de educación física en estudiantes y docentes de instituciones urbanas y rurales del municipio. Este último objetivo tiene una especial importancia porque es allí en donde se va a realizar gran parte del proyecto, pues lo que se busca es que se trabaje la corporeidad en la clase, pero a partir de la corporeidad entender lo que pasa con la memoria, es decir, con una memoria corporal, porque el cuerpo se expresa y tenemos diferentes lenguajes, entre ellos un lenguaje no verbal, un lenguaje del cuerpo, y el cuerpo trae consigo una memoria que lleva a lo social, que lleva a lo cultural, que lleva a lo familiar. Entonces, desde la clase, potenciar esa memoria, descubrirla, que los estudiantes la sientan, también los docentes, y que con ello se pueda hacer una resignificación de la clase de educación física. Pasamos a la parte pentadimensional. Entonces aquí les voy a hablar de lo ontológico, lo epistemológico, lo axiológico, lo teleológico y también de lo metodológico. Vamos a iniciar por lo ontológico. Entonces, ontológicamente, la investigación surge de la necesidad y la realidad de dar un sentido a la educación física para que se pueda contribuir o se pueda reconocer o se pueda revelar la memoria del cuerpo, la memoria corporal, y expresarla pues en sus diferentes matices. En ese sentido, la investigación sobre la memoria se va a basar en el paradigma interpretativo que, de acuerdo a los postulados de Schuster, busca interpretar y comprender la conducta desde los significados e intenciones de los sujetos que intervienen en la escena educativa. Y desde allí estudiar las prácticas que subyacen a la memoria desde la corporeidad en la clase de educación física. Lo epistemológico, entonces la epistemología, desde el enfoque que tendrá, será el enfoque cualitativo, que según Gibbs, quien es retomado por Garzón, la investigación cualitativa plantea fundamentalmente acercarse al mundo de allá afuera, no desde un laboratorio, no desde un lugar encerrado, sino que desde la práctica misma y desde la realidad del mundo. Y así poder entender y describir y explicar el porqué de los fenómenos sociales desde su interior, desde su práctica misma. En lo axiológico, la investigación propone y propende por forjar valores sociales, sobre todo enmarcados por el respeto por el cuerpo, el respeto por mi cuerpo, el respeto por el cuerpo del otro, por el cuerpo de los demás, y que esto se pueda expresar desde el trabajo de la corporeidad. Desde esta manera, pues el estudio va a forjar valores en los estudiantes como la solidaridad, la amistad, la confianza, tolerancia, entre otros, y esto que contribuyan a la construcción de la memoria en el marco de la historia de su comunidad, es decir, desde lo local, desde la memoria que tienen como comunidad, como escuela, como colegio, como barrio, y pues desde una perspectiva educativa. Lo teleológico, que es pues la finalidad del estudio, lo que se busca al fin de la investigación, radica en que los estudiantes de esta área reconozcan la corporeidad y pues con ella la memoria intrínseca dentro de su cuerpo, y también pues que se las pueden expresar a través de las sesiones de la educación física. Entonces, reconocer el cuerpo y la memoria y expresar todos los sentires que yo tengo. Desde lo metodológico, la fenomenología será el método que permita guiar, desarrollar la investigación, y según los postulados de Husserl, que son retomados por Soto,
Es la ciencia que trata de descubrir las estructuras esenciales del ser humano, de experiencias originarias y exponerlas en su contexto. Entonces ahí retomamos todo lo que tiene el ser humano, las experiencias, porque aquí estamos hablando desde la corporeidad, de la experiencia, el cuerpo que vive, que siente, y es importante. El enfoque es cualitativo y el paradigma es interpretativo. Entonces esto nos va a permitir comprender desde los diferentes recursos, desde las diferentes narrativas, expresiones, lo que se tiene desde el cuerpo y también pues desde la práctica misma de la educación física. El referente metodológico, pues seguimos con este referente, la teoría base, la teoría de aprendizaje significativo, que la plantea David Ausubel, y la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. ¿Listo? Tenemos 3 teorías de apoyo que nos surgen desde el trabajo, y son las nociones de la corporeidad, la memoria del cuerpo y los paradigmas de la educación física que tienen los estudiantes. Estas son algunas referencias de los textos, los libros, las tesis que se han utilizado. Sin embargo, pues ya en el trabajo principal de lo que se ha avanzado hay más referencias, más textos, más tesis doctorales, de maestría, que pues han contribuido para enriquecer el proyecto. Les agradezco muchísimo por su tiempo y espero estén muy bien. Cordial saludo, soy Juvenal Miranda, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Paso a presentarles mi propuesta de investigación. El título de la propuesta investigativa es El aprendizaje basado en proyectos como eje articulador entre la formación del estudiante de diseño industrial y la industria para impulsar el desarrollo. Problemática. Existe una discrepancia entre el fin supuesto de la disciplina del diseño como motor para el desarrollo regional y la actividad económica y empresarial de los países latinoamericanos. Esto debido a una dependencia cultural de lo foráneo, un débil músculo financiero de las empresas locales para invertir en diseño, la falta de integración de la disciplina a la política y el desfase entre las exigencias en cuanto a tiempos y calidad del medio industrial y las de la formación superior. Es preciso analizar y mejorar los currículos de diseño industrial en el país, considerando los desafíos y oportunidades actuales, pero enfatizando tanto en la vinculación con el contexto sociocultural como con el sector productivo, con enfoque en la creatividad, la innovación y la incorporación de transferencia tecnológica. Objetivo general: fundamentar la incidencia del aprendizaje basado en proyectos como marco estratégico educativo para el desarrollo de currículos de programas de diseño en el contexto formativo del Caribe colombiano. Objetivos específicos. Primero, determinar la configuración de currículos académicos de programas de diseño a partir de la implementación del aprendizaje basado en proyectos en el contexto formativo del Caribe colombiano. Segundo, enunciar las ventajas y desventajas de los currículos de programas de diseño en el contexto formativo del Caribe colombiano desarrollados con base al aprendizaje basado en proyectos frente a los que no. Tercero, establecer aspectos claves a considerar en el desarrollo de currículos académicos de programas de diseño en el contexto formativo del Caribe colombiano. Referente teórico. Se considera relevante explorar las bases establecidas por la teoría constructivista, especialmente los enfoques dados con relación al campo de la educación. Teorías de apoyo. Primero, aprendizaje basado en proyectos. Segundo, aprendizaje basado en problemas. Tercero, currículos educativos. La descripción del abordaje metodológico lo haremos a partir del esquema de la pentadimensionalidad del conocimiento, es decir, desde las dimensiones de lo ontológico, lo epistemológico, lo axiológico, lo teleológico y lo metodológico. Iniciamos con lo ontológico, lo cual estudia el ser en cuanto a ser. Es el problema o la descripción o caracterización del objeto de estudio. Para el caso de la propuesta, consiste en la deficiencia de los currículos de diseño industrial en el país para alcanzar su fin disciplinar como motor para el desarrollo regional y la actividad económica y empresarial de los países latinoamericanos.
Lo epistemológico estudia el conocimiento, su naturaleza, origen y alcance. Son las teorías base o las teorías importantes. Es decir, en este caso, la teoría constructivista, apoyado en aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas y currículos educativos. Lo axiológico se refiere a los valores de la investigación. En este caso, se evidenciará la importancia de repensar las prácticas educativas y formular diferentes tipos de técnicas para el aprendizaje, que rompan la segmentación del conocimiento y propendan por una complementariedad del conocimiento, fortaleciendo competencias, capacidades y actitudes, con base en lo sociocultural y trascendencia a lo contextual. Lo teleológico devela las intenciones del investigador, los fines que aspira a lograr. Para el caso de la propuesta, se trata de fundamentar la incidencia del aprendizaje basado en proyectos como marco estratégico educativo para el desarrollo de currículos de programas de diseño industrial en el contexto formativo del Caribe colombiano. Lo metodológico es el conjunto de métodos o procedimientos para investigar. En este caso, el paradigma a revisar sería el interpretativo, con enfoque cualitativo y un método de teoría fundamentada. Todo lo anterior amparándose en la entrevista a profundidad a unos informantes clave, compuestos en este caso por docentes y directivos de un par de instituciones públicas de educación superior. Lo anterior con el fin de desarrollar constructos teóricos sobre la comprensión del objeto de estudio a partir de las vivencias de los encuestados. Finalizamos esta presentación con el listado de referencias bibliográficas a considerar. El aporte de Max Weber a la constitución del paradigma interpretativo en ciencias sociales, de Burgard, también el enfoque cualitativo en políticas de educación, de Charlotte, los constructos teóricos sobre la aplicación de pedagogía por proyectos como herramienta para el desarrollo de las prácticas educativas, es una tesis doctoral realizada por Ochoa, el constructivismo hoy, enfoques constructivistas en educación, un artículo de Serrano y Pons, y un aula, un proyecto, el aprendizaje basado en proyectos y la nueva educación a partir de 2020, de Vergara. Muchas gracias por su atención. Bendecida tarde para todos. Mi nombre, Ludi Marisela Rincón Salamanca, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador. En esta ocasión abordaremos el tema Inteligencia Artificial en el aula, evaluación de los impactos en el desarrollo emocional como base de estrategias innovadoras que potencien el quehacer docente. En la era digital en la que nos encontramos, la inteligencia artificial ha ido integrándose rápidamente en las actividades del diario vivir, incluyendo los procesos académicos, transformando las dinámicas educativas, presentando tanto oportunidades como desafíos. El título, Inteligencia Artificial en el aula, evaluación de los impactos en el desarrollo emocional como base de estrategias innovadoras que potencian el quehacer docente, resalta la urgencia de entender no solo los beneficios, sino también los posibles riesgos emocionales que su práctica puede tener en el desarrollo de niños y adolescentes. El estudio es esencial ya que el uso desbordado de la inteligencia artificial puede llegar a generar consecuencias imprevistas, como la dependencia tecnológica, la reducción de la interacción humana, transbordando la intensidad y el aumento de eventos estresantes que llevan a estados ansioso-depresivos en niños y adolescentes. Además, es fundamental dotar a los docentes de estrategias efectivas para que aborden los desafíos que van surgiendo en el día a día, asegurando un entorno de aprendizaje equilibrado y emocionalmente saludable para niños y adolescentes. La investigación busca no solo identificar y analizar estos riesgos, sino también promover soluciones concretas que fortalezcan el quehacer docente y promuevan el bienestar emocional de los estudiantes, creando así una educación más inclusiva y consciente en la era de la inteligencia artificial. Dentro de los objetivos
que planteamos en nuestro proceso investigativo, encontramos como objetivo principal analizar los riesgos y las consecuencias que la implementación de la inteligencia artificial en las actividades académicas puede tener en el desarrollo emocional de niños y adolescentes, con el fin de proponer estrategias de formación que fortalezcan el quehacer docente. Como objetivos específicos encontramos determinar los principales riesgos en el desarrollo emocional de niños y adolescentes asociados al uso de la inteligencia artificial en actividades académicas. Identificar diferencias en el desarrollo emocional de niños y adolescentes que utilizan las herramientas de la inteligencia artificial comparado con aquellos que no las utilizan. Determinando de qué manera el uso de la inteligencia artificial afecta el desarrollo de habilidades blandas y emocionales en niños y adolescentes, con el fin de promover estrategias de formación docente que integre el uso de la inteligencia artificial en el aula, permitiéndoles promover acciones que permitan mitigar los efectos negativos en el desarrollo emocional de los estudiantes, fortaleciendo el quehacer docente. Los referentes teóricos que emplearemos en este proceso investigativo o que tendremos en cuenta en este proceso investigativo, encontramos la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura. El aprendizaje social como estrategia de enseñanza de educación para la ciudadanía. También encontramos la teoría de la autonomía de Deci y Ryan, quienes se centran en la movilización intrínseca y puede ser útil para analizar cómo la implementación de la inteligencia artificial afecta la motivación y el bienestar emocional de los estudiantes. Por su parte, la teoría de la inteligencia emocional de Goleman nos puede proporcionar un marco para evaluar cómo la IA puede influir en las habilidades emocionales de los estudiantes y cómo los docentes pueden apoyarlas. En cuanto a la teoría de la tecnología educativa de Mishra y Coenberg, aborda cómo los docentes pueden integrar la tecnología en sus prácticas pedagógicas de manera efectiva, lo cual es relevante para la investigación sobre la IA en el aula. Por último, tendremos en cuenta la teoría del aprendizaje basado en proyectos, dado que puede ayudarnos a diseñar estrategias de formación docente que integren la IA de manera que promuevan el aprendizaje activo y colaborativo. En cuanto al abordaje metodológico del proceso investigativo, partiremos de un enfoque pentadimensional. En cuanto al enfoque ontológico, que refiere a la naturaleza de la existencia del conocimiento, tendremos en cuenta las experiencias de niños y adolescentes en sus procesos formativos y en las interacciones de su diario vivir, las transformaciones dinámicas que estos implican, las oportunidades y los desafíos que se presentan diariamente, así como riesgos y beneficios en el uso de la inteligencia artificial, buscando fortalecer su desarrollo emocional a la vez que sus procesos académicos. En cuanto al enfoque epistemológico que da naturaleza del origen y los límites del conocimiento, partiremos de un paradigma interpretativo, de un enfoque mixto y un método de estudio de caso. En cuanto al paradigma axiológico, que refiere a los valores éticos del conocimiento, buscaremos generar acciones que mitiguen los efectos negativos del uso de la IA en el aula en el desarrollo emocional de niños y adolescentes. A su vez, fortalecer el quehacer docente. En cuanto al enfoque teleológico, que tiene consigo fines y propósitos del conocimiento, buscamos analizar los riesgos y las consecuencias del uso de la IA en el desarrollo emocional de niños y adolescentes. A su vez, determinar de qué manera el uso de la IA afecta el desarrollo de las habilidades blandas y emocionales, con el fin de crear estrategias
que nos ayuden a dinamizar el quehacer docente. En cuanto a lo metodológico, referente a métodos y técnicas para obtener y validar la información, tendremos el estudio de caso, la revisión literaria, encuestas, entrevistas semiestructuradas, observaciones, que nos permitirán tener acceso a la información de manera más real y concisa. Buenas noches, mi nombre es Marta Zoraida Morales Pardo y hoy les presentaré mi investigación titulada Aproximación teórica al acoso escolar para el abordaje de conflictos en educación básica primaria del Colegio María Medina, Colombia. Este trabajo se enmarca en mi doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. El objetivo principal es abordar la problemática de la violencia escolar, un fenómeno que afecta a estudiantes de todo el mundo y que tiene implicaciones significativas en el sistema educativo. La problemática que aborda esta investigación es la violencia escolar. Es un fenómeno que se manifiesta a través de diferentes tipos de agresión y grados de maltrato. Este no es un problema aislado, es común en la mayoría de los colegios a nivel mundial y tiene dimensiones e implicaciones profundas dentro del sistema educativo. La violencia escolar no se limita a conflictos entre estudiantes de un mismo grado o edad, sino que puede involucrar a diversos actores de la comunidad educativa como lo son docentes, padres de familia, personal administrativo. Es especialmente relevante abordar este problema en la educación básica primaria, ya que en estas etapas tempranas del desarrollo infantil es donde se establecen las bases del desarrollo interpersonal. Identificar y trabajar en la resolución de conflictos desde temprana edad se puede tener un impacto significativo en la formación de los niños. Esta investigación tiene un objetivo general y 3 objetivos específicos. El objetivo general es generar una aproximación teórica sobre la violencia escolar para el abordaje de conflictos en educación básica primaria, específicamente en el Colegio María Medina, Colombia. Los objetivos específicos son 3. Primero, identificar los tipos de violencia escolar presentes en los contextos de educación básica primaria. El segundo es establecer las percepciones de los educadores acerca de la violencia escolar en estos contextos. Y el tercero es construir criterios teóricos sobre la violencia escolar para el abordaje de conflictos en educación básica primaria. Para sustentar esta investigación se han considerado varias teorías clave. Entre ellas se destacan el modelo ecológico desarrollado por el psicólogo Uri Bronfenbrenner, basado en las teorías de Kurt Lewin y Piaget. Otra es la teoría del aprendizaje observacional de Albert Bandura. Otra es la teoría del poder de Michael Foucault. Y la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. Estas teorías nos ayudan a comprender cómo los diferentes contextos y relaciones influyen en el comportamiento de los estudiantes y cómo se pueden abordar esos conflictos desde una perspectiva multidimensional. En cuanto al abordaje metodológico, esta investigación se basa en 2 paradigmas principales: el paradigma cuantitativo, que es el lógico-positivista y empírico-analítico, y el paradigma cualitativo, que es el simbólico, sustantivista, interpretativo, histórico y dialéctico. En este caso, la investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, ya que busca comprender las percepciones y experiencias de los actores involucrados en el fenómeno de la violencia escolar. El enfoque pentadimensional es una herramienta clave en esta investigación, desarrollado por González. Este enfoque analiza el quehacer investigativo desde 5 dimensiones: la axiológica, la ontológica, la teleológica, epistemológica y la metodológica. Permítanme explicar brevemente cada una de ellas, que se aplican a mi estudio de investigación. Dimensión ontológica.
Esta dimensión se enfoca en la naturaleza de la realidad que estudiamos. La violencia escolar es un fenómeno complejo, influenciado por factores individuales relacionados y contextuales en la práctica. Esto significa que no buscamos reducir el problema a una sola causa, sino que la abordamos desde múltiples perspectivas. Por ejemplo, el analizar las entrevistas, consideramos no solo las acciones de los estudiantes, sino también el contexto familiar, escolar y social que pueden estar influyendo en su comportamiento. Dimensión teológica. Aquí nos enfocamos en los fines o propósitos de la investigación. No solo buscamos entender el problema, sino también contribuir al cambio social dentro del Colegio María Medina. Esto se aplica al diseñar recomendaciones prácticas basadas en los hallazgos del estudio. Por ejemplo, si identificamos que la falta de comunicación entre docentes y estudiantes es un factor clave, propondremos estrategias para mejorar la interacción y el diálogo en el aula. Dimensión epistemológica. Esta dimensión se refiere a la relación entre el investigador, a la relación que tiene el investigador y el objeto de estudio. Adoptamos una postura interpretativa, lo que significa que el conocimiento se construye a través de la interacción con los participantes. En la práctica, esto se aplica al realizar las entrevistas en profundidad, donde los docentes tienen la libertad de expresar sus percepciones y experiencias sin restricciones. Esto nos permite captar la riqueza y complejidad de sus puntos de vista. Dimensión axiológica. Se refiere a los valores que guían la investigación. En este caso, los valores centrales son la ética, la justicia y la equidad. Estos valores se aplican al garantizar que el estudio respete la dignidad de los participantes y busque soluciones que promuevan un ambiente escolar más seguro y respetuoso. Por ejemplo, al entrevistar a los docentes se asegura que sus respuestas sean tratadas con confidencialidad y que el proceso no cause ningún daño emocional. Dimensión metodológica. Finalmente, esta dimensión define los métodos y técnicas utilizados. En este caso, empleamos un enfoque cualitativo con técnicas como la entrevista en profundidad. Esto se aplica al diseñar un formato de preguntas abiertas que permita a los docentes compartir sus experiencias de manera detallada. Además, el análisis de los datos se realiza de manera inductiva, identificando patrones y temas emergentes a partir de las respuestas de los participantes. En resumen, el enfoque pentadimensional nos permite abordar la violencia escolar de manera integral y coherente, considerando no solo los hechos observables, sino también los valores y fines y relaciones que subyacen al fenómeno. La investigación se basa en un paradigma interpretativo, alineado con el enfoque cualitativo. El diseño es indagatorio o exploratorio, ya que buscamos profundizar en un enfoque poco estudiado en este contexto específico. La población incluye al rector, docentes, orientadora, Colegio María Medina, del Colegio María Medina, sumando 20 personas. La muestra seleccionada son 5 docentes de preescolar y primaria quienes tienen contacto directo con los estudiantes y pueden ofrecer insights valiosos sobre la violencia escolar. La técnica principal es la entrevista en profundidad, utilizando un formato de preguntas abiertas para recopilar información detallada y contextualizada. Este método permite captar percepciones y experiencias de los docentes de manera profunda. Por ejemplo, preguntas como ¿cómo describiría un caso de violencia escolar que haya presenciado? O también sería ¿qué estrategias ha utilizado para abordar estos conflictos? Esto nos permite entender no solo los hechos, sino también las emociones y reflexiones de los docentes. Para garantizar la rigurosidad, la investigación se enfoca en la neutralidad de la investigación, la validez de los datos y la confiabilidad de la información. Esto aplica que al asegurar que las preguntas no estén sesgadas y que los resultados sean consistentes. Por ejemplo, se realizan revisiones constantes de las transcripciones de las entrevistas para asegurar que la interpretación de los datos sea precisa y fiel a las respuestas de los participantes. En resumen, esta metodología no solo nos permite comprender el fenómeno de violencia escolar, sino también proponer soluciones concretas para el Colegio María Medina basadas en un análisis sólido y contextualizado.
Para la elaboración de este trabajo se consultaron diversas fuentes bibliográficas, entre las cuales se destacan Diddley, con su obra sobre hermenéutica, González con su crítica pentadimensional de la investigación socioeducativa, Martínez con su enfoque en el comportamiento humano y Resplandor con su análisis del enfoque pentadimensional. Estas referencias han sido fundamentales para construir el marco teórico y metodológico de la investigación. Para finalizar, quiero agradecerles por su atención y espero que esta presentación haya sido muy clara y que les haya permitido comprender la importancia de abordar la violencia escolar desde una perspectiva teórica y metodológica sólida. Muchas gracias. Un cordial saludo. Mi nombre es Mayerly Trujillo, estudiante de la 7ª cohorte del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Esta es la presentación de la formulación del proyecto titulado La mediación escolar como fomento en la convivencia inclusiva entre los estudiantes de educación básica secundaria, formulado en un paradigma tras complejidad, en un enfoque integrador tras complejo, aplicando el método de acción participativa. El proyecto surge como una enorme necesidad de identificar aquellos elementos que vienen generando altos conflictos, desórdenes, desigualdades y alteraciones en el tema de convivencia escolar. Se estará desarrollando en la institución educativa normal superior, ubicada en la ciudad de Florencia, capital del departamento del Caquetá, en Colombia. Desde la última década, la institución educativa viene recepcionando estudiantes que son producto del desplazamiento forzado que aqueja a nuestro país y específicamente el sur de Colombia, producto también de el reclutamiento de menores, situación que obliga a muchos niños, niñas y adolescentes a desertar de la ruralidad y albergarse de manera urgente e improvisada en la ciudad. Por otro lado, la situación económica del país ha golpeado fuertemente a muchas familias, por lo que tenemos estudiantes en unas condiciones de extrema pobreza, y todos estos aspectos de tipo social, político y económico generan diariamente conflictos dentro del aula, conflictos en cada uno de los espacios de la institución educativa, y donde los maestros vienen atendiendo de manera urgente, dejando a un lado muchas veces la temática y la planeación asignada dentro del currículo, porque se hace una necesidad atender este tipo de situaciones que afectan evidentemente la socioemocionalidad de nuestros estudiantes, de los maestros, de los padres de familia y de los directivos docentes, porque realmente es un problema que aqueja a toda la comunidad educativa. Esta necesidad anteriormente mencionada permite que en este proyecto podamos plantear nuestros propósitos. El propósito general es diseñar una política institucional de mediación para la Escuela Normal Superior de Florencia como esa herramienta pedagógica que permitirá contribuir a fomentar hábitos de convivencia pacífica, a la resolución de conflictos y la construcción de un ambiente escolar más inclusivo. Dentro de los propósitos específicos está claramente identificar esas características dentro del contexto escolar que están afectando la convivencia escolar, porque sabemos que hay problemas convivenciales, pero no se ha realizado ninguna investigación para determinar cuáles son esos aspectos que afectan, que alteran, que generan este tipo de situaciones. Posteriormente, determinar esos factores socioculturales y pedagógicos que influyen en la efectividad de la mediación escolar,
como herramienta para mejorar la convivencia en el contexto específico de la institución y posteriormente elaborar una política institucional que realmente es muy urgente promover y presentar para orientar estrategias, prácticas y actividades de mediación escolar que constituyan cultura de convivencia en el contexto escolar. El proyecto de investigación contará con un apoyo dentro de la dimensión epistemológica, dentro del enfoque constructivista de Piaget y Vygotsky, orientado a la resolución de conflictos dentro de las instituciones educativas. La teoría del conflicto, particularmente las contribuciones de Johan Galtung y su concepto de paz positiva, la teoría de la resolución de conflictos de Deutsch, la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura y la teoría sociocultural de Vygotsky, todos ellos enmarcados dentro de la resolución de conflictos en las instituciones, en los ambientes educativos. La mediación es el protagonista realmente en proyectos enmarcados de este tipo de convivencia. Dentro de la dimensión metodológica se formula el paradigma de la transcomplejidad dentro de un enfoque mixto integrador transcomplejo. Se utilizarán técnicas e instrumentos, análisis documental de la literatura académica, enmarcados en el paradigma sociocrítico con un enfoque integrador transcomplejo. Se desarrollará mediante el método de investigación-acción participativa, porque se considera que todos los actores de la comunidad educativa tienen un papel relevante en el proceso de investigación. Se estará orientando dentro de 3 etapas. La primera tiene que ver con la parte diagnóstica, identificar básicamente a través de información recopilada la situación problema por la que la institución viene atravesando, y posteriormente, dentro de la segunda etapa, la formulación de esas técnicas grupales, la formulación de estrategias de participación de los diferentes sectores que permitirán su participación, que permitirán análisis críticos, reflexivos, participativos, donde los estudiantes, docentes, padres de familia, directivos docentes harán parte de cada uno de esos talleres formativos como mediadores escolares. La tercera etapa corresponde a la etapa de conclusiones y propuestas, donde se dará paso a la construcción de ese plan de acción integral y su seguimiento para poder establecer esas pautas de evaluación que son necesarias, donde convergen las acciones y se integran los diferentes ámbitos para posteriormente ejecutar actividades concretas que permitan dinamizar los procesos integradores a los grupos, y los temas sensibles servirán de base, por supuesto, para abordar temas integrales que permitirán ir más allá de la suma de problemas que surjan a lo largo de la investigación sobre la mediación como estrategia para mejorar la convivencia escolar. Al mismo tiempo, se realizará el informe final con los resultados del análisis de todo lo recolectado y revisado en las fuentes bibliográficas, teniendo en cuenta la organización y la sistematización de los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos y técnicas seleccionadas específicamente para alcanzar los objetivos de este proyecto investigativo. Se espera también realizar la socialización de esos resultados, conformar esa comisión de seguimiento integrado por estudiantes, docentes, directivos, padres de familia y el resto de comunidad educativa, que permitirá entonces darle mayor fuerza a la propuesta que inicialmente planteábamos de la necesidad de elaborar esa política institucional a partir de estrategias y prácticas dentro de las actividades de mediación escolar. Las referencias, tenemos a Bravo con su modelo educativo de prevención de la violencia escolar, que consideramos es un referente bastante importante por su experiencia significativa. A García, dentro de su
trabajo doctoral Convivir en la escuela, una propuesta para su aprendizaje por competencias, a Fierro, quien también desarrolla una importante investigación sobre la convivencia inclusiva y democrática, y Gásquez con este importante estudio publicado en la revista Psicodidáctica sobre el clima escolar y la resolución de conflictos. De igual forma, se espera involucrar y tener como un referente a Furlan, quien desarrolla un importante trabajo investigativo titulado Violencia Escolar. Lo mismo sucede con Bravo y Herrera, la convivencia escolar en educación primaria, las habilidades sociales del alumnado como variable moduladora, una tesis doctoral que fue publicada dentro de la revista Rioja. Muchas gracias. Esta es la formulación del proyecto de investigación titulado La mediación escolar como fomento en la convivencia inclusiva entre los estudiantes de educación básica secundaria.